Hola, buenas tardes. Pues ya estamos en lo que sería nuestra última sesión sobre introducción al pensamiento feminista. Y bueno, va a ser una sesión un poquito más extensa, le calculo, pero yo creo que va a ser, espero, o esa es la intención, que sea muy interesante. Digamos que lo que hemos visto, les voy a recordar un poco lo que vimos en la primera sesión, que tenía que ver con tres grandes momentos que son los que van a estructurar como pues la historia del feminismo contemporáneo. El primero tiene que ver con la Ilustración, que es el que ya vimos. Después vimos la importancia del movimiento sufragista y luego vimos la importancia, sobre todo en el ámbito norteamericano de los años 70, como en el contexto del activismo por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam, empiezan a surgir las primeras colectivas cerradas de mujeres, donde se empieza a dar como una reivindicación ya que se asume como explícitamente feminista. Recuerden que dentro de este contexto de los 70 hablamos del feminismo radical, bueno, primero del feminismo liberal, de corte liberal, de Nancy Fraser y demás. También hablamos del feminismo radical, del feminismo cultural y del feminismo socialista. Luego hicimos como un inciso que fue la sesión 2, porque esto estaba pasando en el ámbito norteamericano, pero es muy importante rescatar lo que va a suceder con el feminismo francés. Sin embargo, para hacer eso, teníamos que pausar y ver, digamos, el hito que supone el libro de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, que fue a lo que me dediqué la sesión pasada, para que ahorita sí podamos ver, igual que ya vimos el contexto norteamericano, al cual voy a regresar en un rato más, ahorita me interesa ver el contexto francés, qué sucede después del segundo sexo de Simone de Beauvoir, que se publica en 1949, porque lo que sucede después es esta corriente llamada como feminismo de la diferencia, que se va a posicionar contra lo que asumen el feminismo de la igualdad de Simone de Beauvoir. Entonces, antes es necesario hacer algunas precisiones chiquitas. En primer lugar, Simone de Beauvoir, como hemos visto, tenía su perspectiva filosófica es netamente existencialista, pero en el momento en el que ella está escribiendo Segundo Sexo y mucho más adelante, comparte con Sartre una militancia digamos, vinculada al marxismo. Entonces, en este sentido, ella, cuando escribe El Segundo Sexo, no se va a asumir como feminista. No lo va a hacer porque ella se asume como socialista y piensa que una vez que llegue o que se produzca el advenimiento del socialismo, la problemática de la mujer será solucionada como que por sí sola prácticamente, ¿no? No va a ser sino hasta en 1972, imagínense, de 1949 a 1972. Toda la franja de años que van, ¿no? No es hasta 1972 cuando Simone de Beauvoir va a hacerse como una militante activa de los derechos de la mujer en el movimiento de liberación de las mujeres. En este sentido también en 1977, inspirado también en este feminismo pues de tinte socialista, surge un movimiento que va a dar pie a una editorial que se va a llamar Cuestiones Feministas. Entonces esas son como la herencia, digamos, francesa de Simone de Beauvoir se va orientando hacia estos lugares, ¿no? En realidad el feminismo de la diferencia, que va a ser una reacción a esta herencia de Simone de Beauvoir, también se gesta, al igual que en Norteamérica, a finales de los años 60 y principios de los 70. En el caso de Francia es muy notoria, digamos, el impacto del 68, ¿sí? Y también es muy notorio lo que está sucediendo en Francia en ese momento. Hay una fuerte, digamos, vinculación, una fuerte efervescencia del marxismo, sobre todo de la corriente más maoísta, y hay además muchísimo activismo en marcha, ¿no? Muchos movimientos en la calle. Entonces estaba, por ejemplo, el movimiento por la liberación de la mujer y a favor del aborto y de la anticoncepción, el movimiento de liberación de las mujeres al que ya me referí, en el que militaba Simone de Beauvoir, y aparecieron también grupos que en esa época que está de moda, digamos, Lacan mucho y toda la cuestión estructuralista y muy rápidamente postestructuralista, pues en este sentido, digamos que entran también en acción grupos
de mujeres que van a tratar de trabajar la condición, digamos, femenina y el feminismo a partir de la óptica del psicoanálisis y de la política. Entonces, ese es el nombre precisamente de un colectivo, Psicoanálisis y Política, que va a ser uno de los gestores del feminismo de la diferencia. Este colectivo va a dar pie a una editorial también que se va a llamar De las Mujeres. Les hago énfasis en todo esto porque vean lo que converge. O sea, hay una producción editorial que no son libros nada más, sino que son revistas. La cosa da como para que haya un público ávido de leer en ese sentido y hay como mucha inquietud, ¿no? Hay también activismo a nivel de calle por estas cuestiones de la anticoncepción y del aborto. Y hay también, digamos, influencia, articulación con movimientos como el marxismo y el maoísmo. Entonces, y al mismo tiempo también una efervescencia intelectual muy fuerte. Está, pues, en esa época dan clase pues todos los postestructuralistas todavía, desde Roland Barthes, todavía más pegado al estructuralismo, pero bueno, pero también está Foucault, también está Derrida, al mismo tiempo está Lacan. Entonces es un clima muy efervescente, donde se conjuga esta efervescencia intelectual y este clima político donde hay que repensar un montón de cosas, ¿no? En este contexto es en el que va a surgir el feminismo de la diferencia, repito, como respuesta a lo que consideran los problemas del feminismo de la igualdad de Simone de Beauvoir. Ahorita me voy a referir a esto. Simplemente quería señalar antes que las fuentes de las que va a abrevar el feminismo de la diferencia, filosóficamente hablando, van a ser Nietzsche, Heidegger, ciertas lecturas del marxismo, ciertas lecturas de Derrida y ciertas lecturas del psicoanálisis y de Freud y de Lacan. En realidad, el problema del feminismo de la diferencia con respecto al feminismo de Simone de Beauvoir, lo que ellas llaman el feminismo de la igualdad, es que piensan que todo el propósito del feminismo de Simone de Beauvoir, o de lo que se propone en el segundo sexo, es que las mujeres se parezcan a los hombres. Si recuerdan, la vez pasada les había señalado como una obsesión de Simone de Beauvoir sacar a las mujeres de la inmanencia y que accedan al estatuto de trascendencia que para ella es propio de todo sujeto humano, pero que únicamente han gozado de él los hombres. Entonces, lo que el feminismo de la diferencia se plantea es si no sería posible valorar otras formas de ser que no consistieran en igualar o en equipararse o en ocupar el lugar que tienen los hombres como sus iguales. Por eso hacen tanto énfasis en la idea de la diferencia. Entonces, como el mismo nombre indica, el feminismo de la diferencia está dirigido a rescatar y valorar lo que ellas van a considerar la especificidad femenina. Esto hay que tener cuidado porque se entiende de múltiples maneras según las autoras. Yo voy a aproximarme, esto es como una especie de cartografía para que no se pierdan en toda esta complejidad y para que vayan viendo cómo muchas de las disputas que tenemos actualmente pues resuenan de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces no deja de ser curioso que sin embargo muchas veces ignoramos toda esta genealogía y todo este campo de autoras y yo creo que no deberíamos de ignorarlo porque pues digamos por una cuestión como de ver que hay otras que han trabajado y que han pensado antes. Y otra porque creo que cuanto más bagaje se tenga para enfrentar la complejidad que estamos viviendo siempre es mucho mejor. Finalmente siempre te puedes deshacer del bagaje, pero una cosa es que te deshagas de él porque viste que no sirve y otra cosa es que ni siquiera lo conozcas y no sepas si sirve o no. Para mí hay una diferencia pues bastante marcada, ¿no? Entre una cosa y la otra. Entonces, bueno, en este panorama de tratar del feminismo de la diferencia, de tratar de valorar la especificidad de lo femenino frente al feminismo de la igualdad, cuyo epítome se ve en Simone de Beauvoir, pues de alguna manera, ¿qué autoras van a destacar? Pues yo voy a destacar a tres, hay más, pero pues son las que creo que son más importantes. La primera es Hélène Cixous, que se va a centrar en la idea de escritura femenina. Cuando busca esta valoración, esta particularidad de lo femenino, lo va a hacer a través de lo que va a llamar la escritura femenina, frente a una escritura que ella percibe como masculina. Más adelante voy a ahondar un poquito en estas tres autoras, pero ahorita nada más las dejo un poco dibujadas. Frente a lo que ella percibe como una escritura masculina, hay que entender escritura no solo en un sentido de escribir y de producción textual, sino más bien como de producción discursiva que tiene que ver con prácticas de pensamiento. Entonces, mientras que ella identifica una producción masculina de escritura binaria,
que hace énfasis casi en el blanco-negro y de alguna forma jerárquica y rígida, ella formula la idea de que una escritura femenina tiene que ver con la múltiple, con lo heterogéneo, con aquello que no se deja capturar fácilmente en este tipo de jerarquías que las trastoca y las complejiza, ¿no? Más adelante voy a volver a esto porque hay muchos problemas con esta noción, pero además corremos el riesgo de leerla de manera muy reducida y también eso no sería justo, ¿no? Pero voy a tratar de mostrar tanto los problemas como de hacer una lectura pues más generosa, ¿no? Después tenemos a quizá la pensadora más potente, a mi modo de ver, del feminismo de la diferencia, que es Luz Irigaray, una exalumna muy díscola de Lacan, filósofa también, belga, y que de alguna manera lo que ella va a tratar de hacer es rescatar la posibilidad de un habla femenina que no sea el reflejo especular, y de ahí el título de una de sus obras más famosas, Speculum, el espejo del hombre, es decir, que no sea lo que el hombre se imagina que la mujer es, que no sea una mujer hecha con base en el imaginario masculino, de lo que los hombres dicen que somos las mujeres. Entonces, esa va a ser como la tentativa de Luz Irigaray. Tampoco hay que leer esto de manera purista, hay que leerlo de manera compleja, pero ahorita al rato voy a tratar de profundizar un poco. Entonces, trata de rescatar la posibilidad de un habla que no haya sido cooptado por el imaginario de lo masculino sobre lo femenino, ¿sí? Esa sería como una segunda voz importante. Y la tercera voz, la que no me voy a referir a ella porque no me daría tiempo y creo que hay que mencionarla, pero si la quieren leer, pues es una cuestión como más de que busquen, es Annie Leclerc, que va a centrarse en la mujer como cuerpo, fundamentalmente, ¿no? Como lo que me interesa que ahorita articulen es que el feminismo de la diferencia trata de ver estas cosas, escritura, habla y cuerpo, desde una especificidad estrictamente femenina que habría que valorar y significar. Entonces, precisamente por eso su énfasis en la idea de la diferencia. Bien, esto es lo que vamos a ver primero, pero no nos vamos a quedar ahí, por eso la sesión va a ser un poquito más larga. Después vamos a ir a lo que va a suceder también en los años 70, en este mismo contexto efervescente, donde va a hacer su aparición el feminismo lesbiano, con autoras como Monique Wittig y Gail Rubin. Ambas, digamos, lo que van a tratar de hacer es confrontar al feminismo y decir, oigan, es que el problema del feminismo no es solo el patriarcado, sino todo el dispositivo heterosexual. ¿Por qué no se puede criticar la idea normativa de heterosexualidad? Entonces eso ya vamos a ver que genera una crisis muy profunda en el ámbito del feminismo. De hecho, genera una ruptura, ¿sí? Y una confrontación importante. Y luego vamos a tener más adelante, en los años 80 y 90, lo que va a ser la teoría queer con figuras como Judith Butler, Eve Kosofsky-Sedgwick y Teresa de Lauretis. La teoría queer lo que va a hacer es estas inquietudes que ya aventuraba el feminismo lesbiano, vincularla más bien al problema de la inestabilidad de las identidades, no su fijación, sino su inestabilidad, y de la necesidad de, digamos, poner el foco en sujetos que nunca se habían visto como el ideal del sujeto emancipatorio. Si uno ve, por ejemplo, dentro del marxismo, ¿quién es el ideal del sujeto emancipatorio? Pues el obrero, empoderado, casi viril y estas cosas, ¿no? Entonces, estas teorías queer, a partir de las reflexiones del feminismo lesbiano, que les abren mucho camino, van a ir hacia identidades más inestables, más precarias, más marginales, a las cuales ellos además se van a referir jugando precisamente con los nombres peyorativos con los que se los llama para reivindicarlos y rescatar su potencial transformador de otra manera. Son las maricas, los putos, los sidosos, las boyeras, las lenchas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que va a tratar de fomentar la teoría queer, lo vamos a ver también en un ratito, donde se mezcla también no solo la cuestión, digamos, de la crítica a la heterosexualidad, sino también componentes muy fuertes que tienen que ver con la clase social y que tienen que ver con la raza. La raza, entiéndanla siempre entre comillas, porque biológicamente es un concepto
más que discutible, pero aunque no sea un concepto biológico, se usa como tal. En realidad es un concepto sociológico y un concepto social y un operador de exclusión, pero se usa como si fuera biológico porque así lo naturalizas y lo fijas, ¿no? Y la teoría queer pues se va a hacer cargo también de esto. Entonces siempre que hable yo de raza en estos videos tienen que ponerle comillas. Si no les gustan las comillas, entiéndanlo desde la complejidad de lo que estoy tratando de enunciar. Bueno, vamos entonces, esto es como el panorama que les planteo aquí. Primero, feminismo de la diferencia, después nos vamos al feminismo lesbiano y después nos vamos a la cuestión de la teoría queer, que sería como ya para tener pues un poco el mapa, pues no completo, porque esto es muy complejo y la verdad es que es una cartografía nada más como que sirva para orientarse, ¿no? Pero bueno, con eso espero que quede un poquito más claro. Vamos entonces con el pensamiento de la diferencia. Digamos que hay quien dice que el pensamiento de la diferencia se produce a través del matricidio de Simone de Beauvoir, es decir, sí, había que criticar, había que problematizar la herencia que había supuesto el segundo sexo. En realidad el feminismo de la diferencia critica todo el feminismo de Simone de Beauvoir y de la igualdad con base a dos cosas. Desconfía muchísimo de que con el advenimiento del socialismo y estas cosas mágicamente la gente deje de ser patriarcal y machista y todas estas cuestiones. O sea, es una desconfianza yo creo que bastante legítima. Y en segundo lugar, tiene problemas con la idea de sexo biológico que todavía parece estar muy detrás del planteamiento de Simone de Beauvoir. Si recuerdan, en Simone de Beauvoir el sexo biológico no se discute nunca. Lo que se considera es que el sexo biológico puede ser proyectado existencialmente de distintas maneras y significado de distintas maneras y que por tanto la mujer no nace sino que se hace, ¿no? Si recuerdan. En este sentido, entonces, las feministas de la diferencia van a problematizar todas estas cosas. Digamos que vamos a empezar por Luce Irigaray, por ejemplo, ¿no? Luce Irigaray, que como les decía fue alumna de Lacan, va a utilizar el psicoanálisis y va a utilizar también la filosofía de Simone de Beauvoir, pero para darle la vuelta. Recuerdan que Simone de Beauvoir decía que la mujer era el otro del hombre, pero ese otro del hombre que nunca has visto como igual, y que entonces toda la pretensión de Simone de Beauvoir es que ese otro del hombre se transforme en su igual, entonces que acaben siendo, pues para Luce Irigaray, lo mismo. Y eso es lo que a ella le parece muy peligroso, porque le parece que entonces tendríamos pensamientos totalitarios incapaces de valorar la alteridad. Entonces lo que ella hace es mantener la idea de la mujer como la otra, ella va a decir la otra, no lo otro del hombre, sino la otra, y en este sentido, sin embargo, que esa otredad o alteridad pudiera tener alguna valencia positiva y significativa. Esa va a ser como su propuesta, ¿no? Luce Irigaray trabaja con la tríada lacaniana de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Y aquí voy a simplificar muchísimo, pero muchísimo. Digamos que, simplificando muchísimo, la tríada real, simbólico, imaginario tiene que ver con la consistencia de la realidad para un sujeto. Y en este sentido, el registro de lo simbólico es el registro de las instituciones, de las leyes, del deber ser, del orden, ¿sí? Tal cual está establecido. El registro de lo imaginario tiene que ver con la fantasía, precisamente como el propio nombre indica, ¿sí? Con aquello donde el sujeto sueña, se deja llevar por su fantasía en este sentido y por su imaginario, ¿sí? Y el registro de lo real es aquello que rompe el orden de lo simbólico o el orden establecido porque es incapaz de ser simbolizado, entonces tiene que ver pues con el trauma, tiene que ver con algo que no logra acceder al campo de la simbolización y por lo tanto se queda puede presentar una amenaza para el sujeto en este sentido, ¿no? Lo puede vulnerabilizar muchísimo porque si tú no puedes simbolizar algo, tampoco lo puedes imaginar o hacer algo con eso en otro registro y es como un registro que siempre se permanece como una suerte de núcleo traumático, pues obviamente eso te fragiliza mucho. Bueno,
Sin embargo, Luz Irigaray se va a mover en el registro de lo simbólico y de lo imaginario para explicar su propia postura. Lo que ella señala, básicamente, es que el registro de lo simbólico es el registro de la ley y que entonces, y de las instituciones, y de la legalidad, y del deber ser del orden social, y que hace un registro, pues, masculino. Entonces las mujeres, digamos que cuando acceden al registro simbólico es a través de la masculinización, es decir, transformándose en aquello que los hombres han pensado que ellas deben de ser o aceptando el orden de cosas que los hombres han establecido que debe de ser. Y cuando no lo hacen así, permanecen recluidas en el imaginario, que tiene que ver con un imaginario masculino. Cuando los hombres no, digamos, sitúan a la mujer en un deber ser, en el orden simbólico, como madres, esposas, yo qué sé, todas estas cosas, las mujeres estamos en un registro de lo imaginario donde somos como esas criaturas complejas y sospechosas con las cuales no se sabe bien a bien qué hacer y poco fiables, ¿no? En última instancia. Entonces ella lo que va a tratar de hacer es romper con todo esto con las propias herramientas del psicoanálisis. Ahorita vamos a ir viendo, un poquito más adelante les voy a explicar cómo lo hace. También es importante señalar que otra de las influencias, no de Irigaray, aunque también, pero en mayor medida del feminismo de la diferencia, es Derrida y su deconstrucción, aunque bueno, también ahí habría que ver que no todo el mundo entiende igual a Derrida. Me van a decir, bueno, si es que alguien lo entiende. Él diría, no me comprendan, por favor, pero tiene un texto así, no me lo estoy inventando. Pero en este sentido, digamos que hay como una intención de que la deconstrucción derridiana puede servir para todas estas operaciones y para todos estos movimientos, ¿no? Bien, eso es más notorio con la segunda autora que les voy a mencionar, que ya la he mencionado antes, que es Hélène Cixous. Hélène Cixous trabaja a través de la noción de escritura femenina. Y lo que permite analizar o centrarse en la producción discursiva para ella es ver cómo toda la producción discursiva masculina ha funcionado con base en los binarios, y que obviamente se oponen, ¿sí? Y donde esta oposición siempre significa privilegiar a un término del binario por encima de otro. Hombre, mujer, razón, pasión, todas estas cosas no son binarios que se vean, que se contemplen como iguales, sino que siempre hay un término que está por encima del otro, ¿sí? Y en este caso, lo que ella constata, y esto es muy interesante para todas las discusiones que vienen luego sobre políticas del lenguaje y demás, es que en esa jerarquización de los términos, todos los términos que se asocian con lo femenino son aquellos que están en la escala baja de la jerarquía, ¿sí? Mente, cuerpo, pues la mente siempre se asocia con lo masculino y el cuerpo se asocia con lo femenino. Las mujeres son aquellas criaturas, recuerden a Simone de Beauvoir, que están mucho más ligadas a su corporalidad que los hombres. Entonces toda esta valencia se traduce siempre como en negativo para el término que ocupa el lugar femenino de la ecuación. Esto es importante también porque permite otra posibilidad. Al hablar de posiciones masculinas o de asociaciones o de cosas que se asocian a lo masculino y cosas que se asocian a lo femenino, salimos de la biologización, ¿sí? Dicho de otra manera, tú no tienes que tener una genitalidad femenina para poder estar situada en el lado de lo femenino, ¿sí? Si estás en ese lado de la ecuación donde se te ve como, ay, es que es como rarito, debilucho, cursi, vas a estar en el lugar femenino de la ecuación y vas a ser violentado porque se te asocia, aunque tengas una genitalidad masculina, con todo aquello que corresponde a lo femenino. Entonces, bueno, en la cuestión de la escritura de Cixous es cómo rescatamos este lado femenino de la ecuación, estas asociaciones con lo femenino, de manera potente y de manera positiva. Se trata para ella entonces de hacer por así decirlo, de jugar con un nuevo imaginario, ¿sí? ¿Cuál es el problema del planteamiento de Cixous? Y es un gran problema en general de muchas de estas tentativas que tienen que ver con la literatura
que se pueden quedar encerradas en el ámbito de lo imaginario. Es decir, Cixous da por sentado que el ámbito de la ley, el ámbito de las instituciones, el ámbito del orden social, es un ámbito masculino, es el ámbito del logos masculino, donde de alguna forma siempre lo femenino está subordinado, y decide no pelear por ahí, decide dar la batalla por el lado de lo imaginario y llevar a cabo una resimbolización. Pero el problema de todo esto es que, bueno, tú estás muy contenta resimbolizando en tu casa, pero pues las leyes no cambian, las políticas sociales no se mueven, etcétera, etcétera. Entonces, es muy cómodo que renunciemos al ámbito del espacio de lo simbólico, de la ley, de las instituciones, aunque sea para voltearlas, aunque sea para discutir todos sus marcos, que yo pienso que es lo que habría que hacer. Pero una cosa es, digamos, pretender, proponerse hacerlo, y otras ni siquiera decir que eso se puede hacer, porque ya eso está como que dado por perdido, porque está en otro lado de la ecuación, ¿no? Entonces, en el caso de Hélène Cixous, se corre el riesgo de esta cuestión casi como de caer en una mística literaria de la hermandad femenina, pero que no tenga ninguna transformación de peso en la vida de mucha gente, concreta y cotidiana, ¿no? Eso es uno de los problemas que se ve ahí. Bien, vuelvo un poco entonces a Luz Irigaray, a quien ya les he comentado un poquito por dónde van los tiros, ¿no? Para Luz Irigaray, como les he dicho, el orden de lo simbólico en general para todas las feministas de la diferencia es un orden, se identifica con el falo, de ahí viene la famosa palabra el falogocentrismo. Falo, porque de alguna manera los que han determinado el orden social y los que han determinado el orden de cosas y el ámbito de cómo se ordena lo público, de cómo se hacen las leyes, pues son los que están situados en la posición masculina, ¿sí? Y en ese sentido, por eso identifican el falo con el logos y la centralidad. El falogocentrismo tiene que ver con estos conceptos unidos, ¿no? Entonces, lo simbólico tendría que ver con este falogocentrismo para Luz Irigaray, y la mujer siempre está en el terreno del imaginario. El imaginario es para ella el espejo, ¿sí? Es decir, ella utiliza el nombre de speculum, que además es el espejito que utilizan los ginecólogos para ver las entrañas de la mujer, y en este sentido tiene que ver con que la mujer en el orden simbólico no pinta mucho porque se tiene que acomodar a lo que hay, punto, y en el orden de lo imaginario no tiene un imaginario propio. El imaginario es ser el reflejo de lo que el hombre ha pensado que ella es, y estar siempre buscando adecuarse a la expectativa masculina. Entonces, en ese sentido, eso es donde ella ve que tiene que haber una resignificación de lo que significaría la diferencia femenina. ¿Cómo lo va a hacer Luz Irigaray? Bueno, si ustedes leen su libro Speculum, Speculum es como una parodia de toda la filosofía occidental. Parodia a Platón, parodia a Freud, parodia a Kant, con el sujeto trascendental, los parodia a todos, ¿no? Y básicamente al parodiarlos, lo que ella está señalando es como el punto ciego de la filosofía de estos filósofos que no se dan cuenta de que son de su logocentrismo centrado en el falo, básicamente, ¿sí? Y por otro lado, al ser capaz como de no dejarse ver o no dejarse prestar para ser el espejo de filósofa que ellos esperarían que ella fuera, pues de alguna manera marcar una forma de pensar y de hacer filosofía que sería específicamente femenina, que consistiría como en este trastorno de los cánones y de todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que ella va a proponer es rescatar a la alteridad femenina desde una simbólica propia, que por un lado lo hace de dos formas: a través de una reconstrucción genealógica, que es como ir rastreando la historia del pensamiento, trastocando a todos estos filósofos, rescatando otras mujeres como la mistérica, que es la mística y la histérica, ¿no? de la historia, ¿no? Las místicas del siglo XIII y las histéricas del siglo XIX, ella las une, las llama la mistérica, y como la mistérica pues se mofa del discurso del filósofo, le hace como burla, ¿no? a todas estas cuestiones. Entonces, a través de esta genealogía de figuras femeninas, ella piensa hacer como
una reconfiguración simbólica paralela. Y a ella sí le interesa lo simbólico, es decir, ella cree que es importante generar la idea de que puede haber un orden institucional, una manera de entender la ley, una manera de entender los vínculos, que no sea el orden patriarcal, y que en ese sentido rescatar desde ahí lo que sería la alteridad femenina. Repito que lo femenino tiene que ver con esta cuestión de en qué posición de la jerarquía te encuentras, no tanto con una genitalidad, aunque sí es cierto que Luce Irigaray va a explotar simbólicamente la genitalidad femenina. Es decir, va a tratar de hacer un juego, digamos, al igual que hay una centralidad de la genitalidad masculina simbólicamente hablando, ¿sí? Desde en el lenguaje, cuando se mide la gente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ella va a tratar de mostrar cómo sería una simbólica basada en una genitalidad femenina, ¿no? Pero es una simbólica, no hay que entenderlo desde una perspectiva estrictamente esencialista y biológica, ¿no? En este sentido, sin embargo, no solo se queda en una reconstrucción genealógica, sino que también trata de producir algo nuevo. Es decir, la alteridad femenina no es algo dado, sino algo que tiene que ir deviniendo. Sin embargo, esto genera en el pensamiento de Luce Irigaray una tensión, y por eso se ha hablado de que hay una Luce Irigaray de derechas y hay una Luce Irigaray de izquierdas. Si nos vamos a la Luce Irigaray de derechas, nos topamos con el feminismo de la diferencia italiano y con Luisa Muraro, que utiliza toda la idea de Luce Irigaray de la genealogía para enfatizar el linaje femenino a través de una cadena de madres e hijas, que de alguna manera pues vuelve a ser pues muy encerrada, ¿no? Y a idealizar también tanto la figura de la maternidad como la figura de la, ¿cómo sería? Bueno, de la hija, ¿sí? Y del otro lado, si nos vamos al lado de la izquierda de Luce Irigaray, tenemos a Rosy Braidotti, que es una feminista que va a trabajar más bien para tratar de hacer esta simbólica, con Luce Irigaray sí, pero también con Deleuze, y va a criticar ideas como la de, pues mucho desde el psicoanálisis, la idea a partir de Deleuze, la idea del deseo como algo ligado a la represión, y más bien se va a centrar en la idea del deseo, muy deleuzianamente, como algo ligado a la producción y a la posibilidad del sujeto femenino de devenir de múltiples formas, ¿no? Entonces, esas serían como un poco la idea, ¿no? Ahora, hay siempre un peligro en el feminismo de la diferencia, y es que vuelvan a eliminar la diferencia, es decir, que al presuponer una feminidad pura, incontaminada, este imaginario del matriarcado, este imaginario de la diosa, este imaginario, pues eso que era otro se convierta en lo mismo, es decir, haga exactamente el mismo papel que estaba haciendo el sujeto masculino que estaban criticando, situarse como parámetro incontaminado, no mezclado por nada, no atravesado por nada, y en este sentido como algo que tampoco funge como una cuestión capaz de hacerse cargo de la alteridad, ¿sí? Porque todo solo podría hacerse cargo de lo mismo. Entonces supondría como una visión pues contradictoria con lo que se está intentando proponer, y además un poco claustrofóbica, ¿no? Finalmente. Eso es siempre el peligro del feminismo de la diferencia. No entender en términos esencialistas la diferencia. La diferencia, por eso les decía, hay distintas apropiaciones de la filosofía de Derrida, porque Derrida tiene este término que en español lo han traducido como la diferencia, o como ustedes quieran, ¿no? Pero digamos que la diferencia no es algo que se pueda esencializar. Lo propio de la diferencia es su inaprensibilidad. Es decir, que tú puedes reconocer algo como que no es como tú, pero ese algo no se deja esencializar, no se deja conceptualizar, no se deja capturar. Y eso es precisamente lo que te mueve del otro. Esa imposibilidad de conceptualizar, fijar, esencializar su diferencia. Y en este sentido, esa idea de diferencia problematizaría muchísimo una idea de identidad fija y una idea de identidades cerradas y clausuradas, ¿no? Esa sería como una primera aproximación. Bueno, esto es un poco en lo que concierne al feminismo de la diferencia.
Bueno, vamos entonces ahora a ver cómo es que surge la corriente del feminismo lesbiano. Sin embargo, antes, perdonen ustedes los cruces que tengo que hacer, es que es muy difícil dar este panorama de manera muy ordenada porque están pasando muchas cosas y hay muchos cruces entre todo lo que pasa en este momento que están emergiendo pues todos estos distintos planteamientos con respecto al feminismo, ¿no? Entonces, antes, recuerden que cuando vimos el feminismo en Estados Unidos, una de las cosas que les hablé era del feminismo socialista, o más bien el feminismo en relación con la teoría crítica, sobre todo la teoría crítica habermasiana, y mencioné algunas autoras. Una era Sheila Ben-Habib, otra era Nancy Fraser, y bueno, hay otra que es Iris Young, y también en ese sentido, ahorita vamos a ver la relación con Judith Butler en todo esto, ¿no? Antes de ir al feminismo lesbiano y para que se entienda bien digamos, el contexto en el que emerge el feminismo lesbiano o las polémicas en las que se va, mejor dicho, a meter, pues es importante rescatar que en Estados Unidos empieza a tener, después de todo lo que vimos de el feminismo radical, el feminismo cultural, este feminismo socialista, o más bien feminismo de la teoría crítica, empieza a tener muchísima preeminencia. Y sus expositoras más importantes son Sheila Ben-Habib, que está mucho más alineada con la teoría de Habermas, con la teoría habermasiana, Nancy Fraser, que tiene un problema con Habermas severo y trata de hacer teoría crítica desde otro lugar, ahorita lo vamos a ver, y Iris Young, que de alguna manera trabaja más desde la teoría de la justicia, pero está también inmersa en la teoría crítica. Bien, ese es como el primer bloque grande, o sea, lo que va a ir quedando del feminismo norteamericano, ¿sí? Después, el segundo bloque, y me interesa porque aquí es donde voy a hablar específicamente del feminismo lesbiano, es un bloque que ya no tiene que ver tanto con la teoría crítica, sino que tiene que ver con el postestructuralismo, con el psicoanálisis, con Foucault y con una influencia muy fuerte de la teoría francesa. Entonces, es, digamos, el feminismo lesbiano el que va a dar pie, origen al feminismo lesbiano y a la teoría queer. Este segundo bloque de feminismo estadounidense. Entonces, lo que se va a proponer este segundo bloque es señalar, como les he dicho al inicio, que el problema del feminismo no solo puede ser el patriarcado, sino también el dispositivo de la heterosexualidad normativa. Entonces, ¿qué autoras encontramos aquí? Bueno, pues encontramos a Judith Butler, que va a tener muchas polémicas con las feministas de la teoría crítica, por ejemplo. Encontramos a Adrienne Rich, que además es poeta. Encontramos a Monique Wittig, que es francesa, pero se ubica dentro de este bloque de autoras. Encontramos a Eve Kosowski-Sedgwick, ¿sí? Y encontramos a Teresa de Lauretis. También podríamos sumar a Donna Haraway, aunque ella como que es muy, digamos que tiene un planteamiento muy original porque es heredera del feminismo radical de Shulamit Firestone y trabaja más y además está formada en ciencia, entonces trabaja desde la ciencia y la tecnología, con lo cual evita la tecnofobia de muchos feminismos más ligados a la idea de la maternidad, a toda esta idea, ¿no? Y al mismo tiempo va a postular la tecnología como una manera de salir de la sacralización dual de los sexos y va a proponer esta figura del cyborg, ¿no? Que ustedes pueden ver en su manifiesto cyborg, que tiene que ver con esta forma de subjetividad orgánica y de cyborg al mismo tiempo, y que en este sentido pues tiene que ver con criticar un poco lo que se considera naturaleza y lo que se consideraría cultura, ¿no? Piensen, por ejemplo, en alguien que tiene un marcapasos. Si uno tiene empastes en las muelas, ¿no? Un poco cyborg somos todos ya. Entonces, bueno, en este sentido, digamos que estas son como las cuestiones donde se va a mover este segundo bloque. Entonces, recuerdo, tenemos el primer bloque, la teoría crítica inspirada en el modelo habermasiano, y tenemos el segundo bloque inspirado en Foucault, en el psicoanálisis, en el feminismo lesbiano y en la teoría queer. Bien. Vamos a ver un poco las polémicas y las disputas. Si queremos ver el problema que hay entre teoría y crítica del feminismo, que lo hay, porque las feministas que hacen teoría crítica no entienden la relación entre teoría crítica y feminismo de la misma forma.
Entonces, una fuente importante para ver esto es el libro de Sheila Ben-Habib, precisamente, y Drusilla Cornell, que se llama Feminismo como crítica, ensayos sobre políticas de género en las sociedades del capitalismo tardío. Es un libro de 1987, pero todavía tiene sentido leerlo. Y si queremos ver un poco más por dónde van las broncas, porque en realidad todos estos que les estoy diciendo tienen broncas todo el tiempo y está muy vivo y muy efervescente y es un campo donde continuamente están debatiendo, esa es la verdad. Entonces, en este sentido también podemos ver por dónde van los tiros a partir de la polémica de 1988 entre Butler, inicialmente Fraser, y donde luego se va a meter Iris Young. Voy a leerles algunas cuestiones que tienen que ver con esto para que se entienda un poquito mejor por dónde van los tiros. A ver, permítanme. Bien, podemos entender estas polémicas cuando, acuérdense que Judith Butler es una feminista del segundo bloque, es decir, de la herencia postestructuralista, Foucaultiana, teoría francesa, feminismo lesbiano, todas estas cosas, ¿no? Y que en cambio las autoras con las que se va a debatir, que son Fraser o Young, son feministas de la teoría crítica, ¿no? La cuestión es cuando Judith Butler escribe en el New Left Review, si mal no recuerdo, un artículo que se llamaba Justicia Interrumpida, Justice Interruptus. Y en este sentido es un artículo donde ella intenta saldar cuentas con el planteamiento de Fraser. El problema es que Butler les dice a las feministas de la teoría crítica, yo nada más voy a discutir con Fraser. Y lo dice explícitamente, dice, digamos, su decreto de exclusión de su artículo sobre Fraser, dice esto. Me vuelvo hacia su trabajo en parte porque la asunción que me preocupa se puede encontrar allí también y porque ella y yo tenemos una historia de discusión amigable que confío continuará a partir de ahora como un intercambio productivo. Esta es también la razón por la que sigue siendo la única persona que consiento nombrar en este ensayo. Bueno, esto desata las iras de Iris Young, que escribe a su vez un artículo donde le dice a Fraser, oye, mira por dónde te están descarriando tus amistades postestructuralistas sin mencionar el nombre de Judith Butler ni una sola vez. Les digo esto porque en realidad esto es sintomático de una polémica entre los dos bloques, ¿sí? Fraser es de todas las feministas de la teoría crítica la que está más dispuesta a acercar posturas con las feministas como Butler de la teoría queer, del feminismo lesbiano, Foucaultiano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, por eso es con la que Butler quería hablar. Paco Vidarte decía que esto se podía leer básicamente si podíamos leerlo de una manera, esto simplemente como por hacer digamos, el juego especular al que se refería Irigaray, ¿no? Uno lo podría leer como lo que hacen los hombres, ellas lo están haciendo. Y una podría al mismo tiempo decir, pues no. Ahorita les voy a decir por qué sí, por qué no. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo que hacen los hombres, ellas lo están haciendo, pues una podría contemplar la relación que existe entre Butler, Fraser y Iris Young y Sheila Ben-Habib, es decir, entre Butler y básicamente el feminismo de la teoría crítica. Si uno recuerda la relación que existía entre Habermas, Derrida y Rorty, ¿sí? Entonces, una podría recordar que, por ejemplo, Derrida y Habermas, pues, en principio no se llevaban nadita, ¿sí? Agua y aceite. Y podríamos decir, bueno, eso mismo sucede con Sheila Ben-Habib y Judith Butler, como que agua y aceite, ¿sí? Podríamos recordar además que, por así decirlo, Rorty y Habermas tienen una relación que va a ser similar a la que Ben-Habib tiene con Fraser. Y podríamos recordar que Fraser se quiso hacer amiga de Butler, se quiere hacer amiga de Butler a toda costa,
igual que Rorty de Derrida, y que ninguno de los dos, o sea, no es que no sean amigos, pero tampoco, digo, no es que sean enemigos, pero sí, tanto Derrida pinta su raya muy bien con Rorty como Judith Butler pinta su raya muy bien con Fraser, ¿no? Y en este sentido podríamos recordar que finalmente Habermas y Derrida acabaron siendo amigos después de todo esto, y que quién sabe, Rorty acabó por ahí solito, y que quién sabe en este sentido qué vaya a pasar finalmente con Butler, Ben-Habib, Fraser y demás, ¿no? Bueno, esto es como una cuestión como para decir, bueno, todas estas disputas que estaban teniendo los hombres, se podría decir, ellas las están teniendo y son pensadores, o sea, Habermas pertenece a la escuela de la teoría crítica y Derrida pertenece al postestructuralismo y a la deconstrucción, entonces como que podríamos hacer ahí el paralelo, pero podríamos decir que absolutamente no, porque de alguna forma lo que está en juego en la disputa que hay entre estos dos bloques que les he señalado, teoría crítica y postestructuralismo, por simplificar, pues tiene que ver con la manera en la que la teoría crítica lidia o no con la cuestión del sexismo. Y en ese sentido eso es lo que ellas están tratando de posicionar, y este es un problema al que tanto Habermas como Derrida y como Rorty han sido bastante ciegos, ¿sí? No le han dedicado demasiada atención. Entonces, en ese sentido, la vinculación que ellas están haciendo entre teoría crítica y sexismo es algo que no existe entre sus pares masculinos. Bueno, vamos a tratar entonces de ver un poco más las diferencias entre estos dos bloques, antes de meternos otra vez en la cuestión del feminismo lesbiano. Empecemos por teoría crítica. Tenemos a Sheila Ben-Habib, que es habermasiana total. ¿Esto qué quiere decir? Que ella parte de la idea de que hay una racionalidad en un sentido fuerte, de la cual se tiene que derivar una normatividad y un horizonte de ideales regulativos, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este sentido, toda la lucha feminista, si quiere ser válida, tiene que anclarse para ella en estos principios de racionalidad filosófica, que es lo que le van a permitir generar o tener una normatividad. Esa es un poco la postura de Ben-Habib. Fraser, por su parte, critica esta idea de crítica de Ben-Habib, porque la idea de crítica de Ben-Habib parte de que la crítica se puede hacer pues dentro casi de una tradición también ilustrada, ¿no? O sea, si reconocemos las capacidades de la razón humana para señalar sus propios límites y para saber cuáles son y no salirse de ahí, y a partir de ahí nosotros podemos criticar todo lo que se sale de esos límites y elaborar proyectos políticos basándonos en la idea de una racionalidad universal, por así decirlo, que además sería normativa, ¿sí? Fraser critica esta idea de crítica, valga la redundancia. Para ella la crítica es una crítica situada y es una crítica política. No tiene que ver nada con una racionalidad universal, ni mucho menos. Tiene que ver con situaciones y tiene que ver con contextos. Entonces es mucho más pragmática que Ben-Habib. No le interesan, por así decirlo, los ideales normativos ni este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que para ella el énfasis de la crítica no estaría como para Ben-Habib en la filosofía. Para Ben-Habib sí, porque si la crítica tiene que descansar en una racionalidad capaz de delimitarse a sí misma, es la filosofía la que proporciona esas herramientas. Entonces cualquier crítica tiene que ser una crítica filosófica. Para Ben-Habib, para Fraser, esto es absurdo, y la crítica tiene que ser histórica y situada, y es lo que está pasando en la calle, ¿sí? Esa es como su visión, y por eso está más cercana a Butler en muchos momentos, porque es mucho más pragmática. Ella dice, la crítica equivale a la política de la calle, a los movimientos, a lo que sucede, no a los principios de una racionalidad filosófica, ¿no? Entonces, en este sentido podríamos decir, a Fraser le sobra el Hegel de Ben-Habib, porque Ben-Habib con este ideal de la razón restablece una cierta lectura de Hegel, a la que sin embargo le quita también muchas cosas, ¿eh? Es un Hegel pues retrabajado y reelaborado con base en la teoría crítica, y de alguna manera también le sobra el Marx de Ben-Habib, aunque las dos sacan cosas de Marx,
Pero digamos que lo que no acepta Fraser bajo ningún concepto es la idea de un ideal regulativo de razón, es la idea de una norma objetiva o es la idea de un compromiso ético, ¿sí? Entonces, en este sentido, digamos que se queda como en algo que sí es muy coyuntural, pero que de alguna manera no tiene como ninguna pretensión ética de reclamo, porque no tiene cómo sustentarlo dentro de sus propios parámetros de teoría crítica. Entonces se queda como un poco coja en ese sentido, que es lo que le va a reprochar Butler. Por eso su artículo de Justice Interruptus, en donde Butler critica a Fraser precisamente por eso, porque pues dice, bueno, tú que trabajas estas cuestiones no tienes como ninguna herramienta para llevar a cabo una reivindicación seria, ¿no? Nada más te quedas como en la parte quizá más estética o más cultural de los movimientos, pero no en el aspecto duro de, bueno, ¿qué hacemos con la ética? ¿Qué hacemos con la reivindicación política? ¿Qué hacemos con los derechos? ¿Qué hacemos con todas estas cosas, ¿no? Bien, eso es por un lado. Entonces, al mismo tiempo, ¿qué es lo que sucede con Judith Butler? Judith Butler es una autora que va a ser absolutamente clave y a la que voy a dedicar después, pero simplemente la quiero aquí contrarrestar con Fraser porque es a quien discute Judith Butler. Judith Butler trabaja desde la deconstrucción derridiana. La deconstrucción derridiana hace que su filosofía tenga un aspecto de vigilancia. Vigilancia en la que es necesario deconstruir conceptos como sujeto, como crítica, como cualquier cosa que tenga pretensión de universalidad, como identidad, y leerlo de manera muy fina para desmontar todas estas pretensiones. Eso es un movimiento político del pensamiento de Judith Butler, pero no se queda ahí, porque la otra pata del pensamiento de Judith Butler descansa en una lectura particular del pragmatismo lingüístico y del performativo, que tiene que ver con la forma en la que se configuran las identidades. Para Judith Butler, las identidades se configuran performativamente, es decir, a través de prácticas, ¿sí? A través de acciones, a través de actos. Entonces, en este sentido, digamos que esa performatividad descansa siempre en la repetición. Todo el mundo social está basado en la repetición. Nosotros repetimos nuestros roles todos los días. Y la necesidad de repetición en el mundo social indica dos cosas. Por un lado, indica pues la necesidad de que la repetición es necesaria porque el mundo social no está siendo lo suficientemente consistente. Si lo fuera, bastaría hacer todo de una vez por todas, pero el profesor tiene que estar continuamente repitiendo su rol, el alumno tiene que estar continuamente repitiendo su rol, la mamá tiene que estar continuamente repitiendo su rol. Así, aprendemos todo por repetición desde chiquitos, es como nuestra iniciación en la vida social. La otra cuestión que es importante es qué es una repetición, y aquí Judith Butler descansa mucho en Derrida y descansa mucho en Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Para que algo se repita, no puede ser lo mismo, porque una repetición implica que ha habido una variación, que ha habido un espaciamiento en tiempo y en espacio. Por eso la reconoces como una repetición. Algo se repite en otro momento y algo se repite en otro lugar. Entonces la repetición siempre implica una diferencia. Y esa diferencia va haciendo que los roles siempre tengan desvíos. No necesariamente intencionales, no necesariamente espectaculares, pero en ese sentido, esos desvíos que los roles tienen cotidianamente hacen que ninguna identidad sea totalmente cerrada, totalmente consistente, totalmente sólida, y que por lo tanto pueda darse pauta a su transformación, a su subversión, etc., ¿no? Entonces, a Butler le interesa mucho toda esta idea porque le permitiría explicar formas de acción política que no son necesariamente intencionales y que sin embargo sí suponen transformaciones, sí suponen puestas en cuestionamiento de el orden establecido en cierto sentido, ¿no? Entonces ya no se queda como Fraser en el plano de bueno, sí, qué bonito movimiento, qué bonito, sino que a ella le interesa todo este proceso de socialización y este proceso ella llama iterabilidad, basándose en Derrida, el proceso de repetición,
precisamente como para entender desde modos, digamos, concretos, cómo se producen los desvíos que pueden tener potencial político, y también cuál es la relación ética o el sostén ético que podemos sostener con eso sin apelar a ideales normativos de razón, etcétera, etcétera. Entonces, para ella, Fraser siempre se queda como a mitad de camino, como en un interregno un poco raro, ¿no? Por así decirlo. Bueno. Bien, otra de las diferencias que hay entre Judith Butler como representante de este segundo bloque y las feministas de la teoría crítica, y que se ejemplifica mucho en su discusión con Fraser, tiene que ver con que para Fraser las reivindicaciones de lesbianas, esto va a ser muy importante con respecto al pensamiento lesbiano, son solamente culturales. Digamos que esto tiene que ver con el movimiento que hacen muchas de las feministas de la teoría crítica. Cuando llaman algo cultural, lo que quieren decir es que no son tan urgentes como las reivindicaciones o necesidades económicas. Entonces, fíjense lo que dice Judith Butler con respecto a esta postura de Fraser. Fraser reproduce la división que localiza ciertas opresiones como una parte de la economía política y relega otras a la esfera exclusivamente cultural. Planteando un espectro que separa política, económica y cultura, sitúa las luchas de gays y lesbianas en el extremo cultural de este espectro político. La homofobia, según argumenta, no está radicada en la política económica porque los homosexuales no ocupan una posición distintiva en la división del trabajo. Están distribuidos a través de la estructura de clase y no constituyen una clase explotada. La injusticia que sufren, dice Fraser, lo está citando Butler, es quinta esencialmente una cuestión de reconocimiento. Por tanto, lo que hace Fraser es hacer de las luchas de lesbianas y gays un asunto de reconocimiento cultural más que de opresión material. Obviamente Butler no está en nada de acuerdo con esto, en la desvinculación del reconocimiento cultural de la redistribución económica, porque ella dice, bueno, Butler es muy dura aquí, dice, esta es la raíz del heterosexismo de izquierdas que siempre ha considerado la lucha contra la homofobia como un lujo burgués, y además como un modo de contener la homosexualidad, ¿no? Y como ha tratado de contener eso que llama lo cultural mismo, ¿no? Entonces, lo que Butler le va a argumentar a Fraser es que en realidad la homofobia no puede ser considerada jamás una opresión secundaria porque no es casual el empobrecimiento de las mujeres lesbianas, no es casual la prohibición a gays y lesbianas de formar una familia que no tenga nada que ver con la necesidad de mantener la pureza inmaculada de un modo de producción que está centrado precisamente en la familia tradicionalmente concebida, ¿no? Entonces Butler va a hablar incluso de una heterosexualidad normativa de la economía basada en la división del trabajo y va a criticar fuertemente a Fraser por no verlo, por no ver cómo la redistribución económica y, digamos, la lucha contra la homofobia son cosas que se deberían de ver y de contemplar juntas, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que, bueno, básicamente Butler se la acaba, ¿sí? La pobre Fraser se defiende como puede de esta avalancha de argumentos, ¿sí? Y no obstante se mantiene en sus 13 y al final pues hace lo que se mantiene en sus 13 entre que va a hacer un análisis dicotómico y que por un lado va el reconocimiento cultural y por otro lado va la redistribución económica. Dios, qué lapsus. Y en este sentido pues se mantiene ahí, pero no obstante sí es muy curioso. Les digo porque estas son también políticas de la investigación y de la discusión y de cómo se lleva a cabo el debate en ciertas academias, ¿no? Es muy curioso que en esta cosa tan polite y de lo políticamente correcto que suele imperar en estos medios, pues Fraser, que digamos se ve bastante desarmada por la avalancha de Butler, le acaba diciendo que le parece pues muy terrible también que exista la homofobia, declarar sus buenas intenciones y decir que no es homofóbica, y nada más le falta decir en el artículo que tiene muchas amigas lesbianas. Es lo único que le falta como para tratar de quedar un poco bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que
esta es como una de las críticas importantes que hace Judith Butler a esta feminista que es de la teoría crítica, que es la más cercana o la que hace más por moverse hacia los planteamientos que ella está defendiendo, y que tiene que ver con esta distinción entre, por un lado, el reconocimiento cultural, como ver todas estas luchas como algo casi de lujo o secundario, y por otro lado verlas totalmente desvinculadas del problema de la redistribución económica, que es un problema que se arrastra a la teoría crítica desde Carol Pateman. Recuerden el contrato social, la idea de ver si el contrato sexual puede ser utilizado o analizado con independencia del sistema capitalista, como si fueran dos cosas que no están interpenetradas y que no están de alguna manera imbricadas y que vayan juntas, ¿no? Entonces esto es un problema porque la teoría crítica en muchas ocasiones, o muchas de sus autoras, no saben bien cómo pensar las dos cosas de manera junta. Entonces las separan, ¿sí? Y eso es lo que la crítica que Butler le hace, ¿no? En realidad Fraser pues intenta hacer como, y por eso me he centrado tanto en ella, como un puente entre la teoría crítica y las postestructuralistas y las del pensamiento lesbiano, que aquí están ejemplificadas en el caso de Judith Butler, pero pues se queda como en este término medio, y el término medio, diga lo que diga Aristóteles, pues no siempre es el que más ayuda a seguir pensando, ni es siempre deseable, ni debe de ser siempre tomado como un valor absoluto, ¿no? A veces no hay que temerle al conflicto y no hay que temerle a afrontar las consecuencias de lo que uno está viendo y a quedar mal con unas y bien con otras, ¿no? Entonces, bueno, esa es como un poco por donde me interesaba pues plantearles este panorama. Bien, vayamos entonces, ahora sí, después de todo esto, que espero que vean el lío enorme y enriquecedor que es, porque hay mucha riqueza en todo esto, está muy potente, está muy vivo hoy, ¿no? Entonces, al mismo tiempo de ver esto, vuelvo entonces al feminismo lesbiano y a la teoría queer. Digamos que en los años 70, como les decía, tanto del lado francés como del lado estadounidense, pero ahorita estamos más ubicadas en el lado estadounidense, el movimiento feminista había ya desarrollado como una labor ingente, se había posicionado desde el activismo, desde las editoriales, desde las universidades, como que en primera línea, y empieza a ser cuestionado dentro de sus propias filas por estas autoras que he señalado antes, como Monique Wittig, que postulan la idea de que el feminismo simplemente se ha centrado en el patriarcado y ha olvidado el dispositivo de heterosexualidad como un dispositivo normativo. Hay que señalar que esto es muy mal recibido, como les decía al inicio de la sesión, por el movimiento feminista, que llaman al pensamiento lesbiano la amenaza lavanda. Es decir, lavanda por el color morado, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que se pensaba que daban mala imagen al feminismo, así, ¿eh? Y en este sentido, eso en cambio lo que va a promover es un contraataque mucho más fuerte de las feministas lesbianas, quienes comienzan a poner de manifiesto el vínculo existente que hay entre el dispositivo de la heterosexualidad y la supremacía masculina. Entonces, en este sentido, Monique Wittig, como les decía, es una de las figuras pioneras. Su libro se tradujo al castellano, The Straight Mind en inglés, es la publicación original, y se tradujo al castellano como El pensamiento heterosexual. Entonces, ella dice lo siguiente en este libro, que es de mediados de los 70. La ideología de la diferencia de los sexos opera en nuestra cultura como una censura, dado que oculta la oposición que existe en el plano social entre los hombres y las mujeres bajo la idea de una causalidad que proviene de la naturaleza. Masculino-femenino, macho-hembra son las categorías que se utilizan para disimular el hecho de que las diferencias sociales dependen siempre de un orden económico, político e ideológico. Wittig lo que va a hacer es cuestionar la distinción entre sexo y género, como si esta distinción presume que el sexo es biológico y el género es una construcción social. Para ella, tanto el sexo biológico como el género son categorías producidas por la sociedad y que están al servicio de lo que ella llama un pensamiento heterocentrado. Me voy a explicar.
La idea de que el sexo biológico y no cualquier otra característica de una persona se adscriba a una identidad específica, que la sitúe en una determinada noción de división del trabajo, que la sitúe en una determinada noción de relación con su propio cuerpo, que la sitúe en una determinada noción de horizonte de expectativas. Para Wittig no tiene nada que ver con la naturaleza, tiene que ver con un orden social que ha tratado de buscar que unos estuvieran por encima de otras. Entonces, en ese sentido, eso es lo que ella critica, ¿sí? Entonces, el sexo biológico no es nada por sí mismo. Es algo que tiene que ser, conceptualizado de una determinada manera para que tenga el peso en la identidad que tiene, para que determine a una persona como lo determina. Es decir, la pregunta sería ¿por qué nos definimos con base en nuestro sexo biológico y no con base en cualquier otra cosa? Sí, y para ella tiene que ver con un sistema de explotación también, de división del trabajo, y va a tener que ver con un sistema donde esta explotación va a ser predominantemente heterocentrada. Es decir, digamos que va a graduar la disposición, digamos, el acceso de los hombres a las mujeres en provecho de los primeros, ¿sí? Entonces, en este sentido, es el dispositivo para ella heterocentrado, es el dispositivo que en realidad está organizando toda la opresión social. Y en este sentido, Wittig supone como un revulsivo para el feminismo tradicional porque critica la idea misma de la mujer. Lo que ella dice es, la mujer es un constructo, o sea, se nos ha enseñado a definirnos con base en el sexo biológico, con base en ciertas características, porque todo eso beneficia a un sistema, pero no hay nada que haría que eso tuviera que ser necesariamente así. Y en este sentido es donde se produce como esta sacudida, ¿no? En 1975, la antropóloga lesbiana Gayle Rubin publica un texto muy provocador y muy conocido que se llama El tráfico en las mujeres, notas sobre la economía política del sexo, donde por primera vez se elabora una noción que va a ser muy rescatada posteriormente, que es la noción de sistema sexo-género, donde de lo que se trata es de explicar lo que ella llama el proceso de fabricación de la heterosexualidad. Entonces, ella lo relaciona con cuestiones como la división sexual del trabajo, que es la que crea como los roles de los géneros y la que los fija, ¿sí? Entonces, en ese sentido se produce una exclusión de las sexualidades minoritarias y ella lo que va a tratar de hacer es reivindicar a todo esto que han sido consideradas malas sexualidades. Lo que ella dice es que, la sexualidad no tiene por qué ser fija, o sea, no tiene por qué estar todo el tiempo teniendo una orientación siempre la misma, y dos, que el proceso por el que se nos ha hecho creer que eso es así, según Gayle Rubin, sería un proceso que tiene que ver más bien con todo un sistema económico y con todo un sistema de dominación y de explotación, y en ese proceso todos los que no encajaban con esa noción de la sexualidad han sido como que tirados a la basura, y lo que ella trata es de rescatarlos, ¿no? Entonces ella escribe lo siguiente, y piensa que ella está escribiendo en los años 70, ¿sí? Muchas feministas condenaban duramente a las drag queens, los travestis, el sexo en público, la promiscuidad entre hombres gays, la masculinidad gay, los de cuero, el fist fucking, el ligue gay. Yo no podía resignarme a aceptar estos tópicos según los cuales todos estos tipos eran terribles y antifeministas. Yo consideraba este discurso más bien un resurgimiento de la homofobia. Para ella la homofobia es un producto del patriarcado, y del patriarcado que ella siempre vincula al dispositivo de la heterosexualidad normativa. Al mismo tiempo, lo que ella hace es reinterpretar las prácticas sexuales, y en lugar de interpretarlas en términos psicológicos o psicoanalíticos, me estoy refiriendo al fetichismo, al sadomasoquismo, al travestismo, a la perversión, lo que va a hacer es insertar estas prácticas dentro de sus contextos históricos y culturales y ligarlas a las formas de producción, ¿sí?, económicas de cada época. Entonces ella dice lo siguiente: no veo cómo se puede hablar de fetichismo y de sadomasoquismo sin pensar en la producción del caucho.
en las técnicas usadas para guiar y montar a caballo, en el betún brillante de las botas militares, sin reflexionar sobre la historia de las medias de seda, sobre el carácter frío y autoritario de los vestidos medievales, sobre el atractivo de las motos y la libertad fugaz de abandonar la ciudad por carreteras enormes. ¿Cómo pensar sobre el fetichismo sin pensar en el impacto de la ciudad, en la creación de ciertos parques y calles, en los barrios chinos y sus entretenimientos baratos, o la seducción de las vitrinas de los grandes almacenes que apilan bienes deseables y llenos de glamour? Para mí el fetichismo suscita toda una serie de cuestiones relacionadas con cambios en los modos de producción de objetos, con la historia y la especificidad social del control, de la destreza y de las buenas maneras, o con la experiencia ambigua de las invasiones del cuerpo y de la graduación minuciosa de la jerarquía, ¿no? Fíjense con todo lo que está ligando las prácticas sexuales Gayle Rubin, ¿no? Con todo un contexto histórico y social que tiene que ver con formas de disciplinamiento de los cuerpos, formas de producción de mercancías que finalmente inciden en formas de deseo también, ¿no? Que son económicas en última instancia, ¿no? Hay economía, la economía me refiero sí a lo que se entiende por economía, pero también a las organizaciones, pues por ejemplo de lo que se considera la moral. Hay una economía moral, hay una economía política, y que en este sentido pues regulan la lógica de distribución de recursos, etcétera, ¿no? Bueno, otro texto importante en este sentido del pensamiento lesbiano va a ser el de Adrienne Rich, quien en 1980 publica el texto Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana. Y en este sentido lo que ella va a criticar es la posición de privilegio que supone la heterosexualidad y todas las presiones que se imponen en la sociedad de la heterosexualidad como destino universal, como si para todo el mundo eso tuviera que ser así. Y ella lo que va a hacer es reivindicar la realidad lesbiana que había sido siempre muy negada dentro del movimiento feminista, ¿no? Otra figura muy clave es la poeta lesbiana de raza negra Audre Lorde, que de alguna manera lo que va a hacer es introducir la variable de raza, recuerden cómo les manejé la idea de raza, en este mismo contexto, ¿no? El feminismo tradicional siempre había sido liderado por mujeres blancas, dejando de lado las diferentes situaciones de desigualdad y de explotación terrible que sufren otras mujeres en función de no ser blancas, en función de ser negras, en función de ser indias, en función de ser pues no blancas, ¿no? Entonces en este sentido digamos que ella va a poner ese dedo en la llaga que luego los estudios postcoloniales y lo que se va a dar el concepto de interseccionalidad, donde a la ecuación raza se le va a unir clase, pues van a complejizar toda esta cuestión del feminismo de manera mucho más aguda, pero quien pone el dedo en la llaga es desde el feminismo lesbiano, eso también hay que señalarlo, ¿no? Digamos que a partir de la liberación, de los movimientos de liberación y de gays, lesbianas y transexuales en los años también 70, se empieza a producir una mayor visibilización de estas sexualidades y una progresiva adquisición de derechos y de libertades, ¿no? En Estados Unidos se produce también una explosión del mercado destinado al público gay y la aparición de espacios de ocio y consumo que van a dar lugar a una cultura gay estereotipada, cada vez más conservadora, ocupada generalmente por varones, fundamentalmente de clase media o alta, blancos, y que excluyen o desprecian a otras minorías sexuales, ¿no? Es como un disgaylandia, esto, ¿no? Se da en esta época y de alguna manera muy consumista y muy ligado también al capitalismo. Por esta razón, a finales de los años 80, son las lesbianas negras y chicanas, junto con transexuales y otras comunidades minoritarias, las que se rebelan contra esta cultura gay clasista y se reapropian de el insulto queer, que significa pues rarito, maricón, lencha, puto, todas estas cuestiones, ¿no? Para reivindicar otras realidades alejadas cuando no opuestas a los valores que representaba esa cultura gay dominante, ¿no? Me estoy refiriendo a realidades como las realidades transgénero, intersexuales, de discapacidad, de raza, de clase social baja, de paro, de enfermedad, digamos todas estas cuestiones, ¿no? La crisis del SIDA va a ser también otro factor muy desencadenante de la eclosión del movimiento queer
y digamos, de hecho, como reacción a la pandemia del SIDA y ante la inactividad, o por no decir la franca pasividad del gobierno de Estados Unidos para hacerse cargo del tratamiento de la enfermedad, empiezan a surgir grupos como ACT UP, que reúne a personas que proceden de distintas comunidades marginadas, y se crean comunidades transversales de cooperación, donde se articulan distintas realidades que lo que tienen en común es la crítica al sistema social de opresión que sufren todas, ¿no? Y esta es como una de las características fundamentales de estos movimientos queer, una multiplicidad de enfoques y de realidades que van mucho más allá de la mera separación homosexual-heterosexualidad, que era la que organizaba los movimientos gays tradicionales. Por eso lo queer no cabe en un movimiento gay tradicional, porque articula muchas identidades que no pasan por esta oposición necesariamente, ¿no? Y es importante rescatar esto. Lo queer inicialmente nace en la calle, luego va a entrar a las universidades y hay quien dice, uy, ahí empezó como la cosa a tener más problemas, ¿no? Pero bueno, eso también es una lectura abierta. En este sentido es donde van a surgir en las universidades, después de que surge en la calle, varios estudios que van por ahí y que se van a organizar ya bajo el nombre de teoría queer. Lo queer surge como movimiento, no como teoría, y surge en la calle y luego pasa a la universidad. Y en este sentido, digamos, la teoría queer, la expresión es utilizada por primera vez por Teresa de Lauretis en 1991. Y ella señala así los dos objetivos principales de esta teoría. Por una parte, articular los términos gracias a los cuales las sexualidades gays y lesbianas pueden ser comprendidas e imaginadas como forma de resistencia a la homogeneización cultural, oponiéndose al discurso dominante por medio de otras disposiciones del sujeto cultural. Y en segundo lugar, articular los discursos y las prácticas de las homosexualidades en relación con el género y la raza, con las diferencias de clase o de cultura étnica, de generación, de situación geográfica y geopolítica. Esta teoría entonces va a trabajar a partir de la idea de que hay que cuestionar los sexos, los géneros y las sexualidades como algo estable y de un análisis de las consecuencias políticas de la heterosexualidad obligatoria y de las exclusiones de otras formas de sexualidad minoritarias, ¿sí? Entonces, bueno, en este sentido, para esta labor, pues van a utilizar mucho, digamos, toda la cuestión de la filosofía postestructuralista, que les permite hacer una crítica a la idea de esencia. Van a utilizar mucho la teoría Foucaultiana de la biopolítica o biopoder y su historia de la sexualidad, donde localiza históricamente cómo emerge la figura del homosexual a partir del siglo XVIII. Y históricamente, recuerden que para Foucault el homosexual no existía porque para que una persona se identifique como sexual, como homosexual, perdón, tiene que ver con la idea de vincular la sexualidad a tu identidad. Y eso es una idea que va surgiendo a partir del siglo XVIII. Antes, la sexualidad se vinculaba con prácticas, pero no determinaban tu identidad. Tú podías tener una práctica sodomita y eso no te categorizaba como una persona que, digamos, tuviera una identidad o que formaba parte de un colectivo, por así decirlo. No, eras alguien, a lo mejor te hacían ir a la iglesia, te daban 3,000 azotes y luego te decían que te casaras, ¿no? Pero nadie iba a asumir que tu identidad era sodomita. No hay que leer así cuando vemos en los documentos históricos sodomitas. Sodomitas son prácticas y es quien las practica, pero no se concibe como algo estable o propio de la identidad de la persona, sino como una práctica que ha cometido y que puede dejar de cometer. Entonces, en este sentido, esta idea como de identidad ligada a la sexualidad y más entendida la sexualidad como vinculada a si te gusta pera o manzana, es una idea que tiene que ver con las políticas de regulación de población que van apareciendo en el siglo XVIII y con el establecimiento de políticas públicas de salud, de lo que se considera lo normal y lo patológico. En realidad son formas de disciplinamiento de las poblaciones de cara a la configuración de los estados-nación modernos, ¿no? Esto que vamos a aparecer con las estadísticas. Entonces, en este sentido, digamos que Foucault le sirve mucho como para observar todas estas cuestiones, ¿no? Digamos que
Otra de las cosas que utilizan, bueno, es Derrida, como ya les he señalado, sobre todo la idea de la performatividad y de la iterabilidad que va a llevar a cabo Judith Butler. También de Deleuze, la figura del esquizo y de los procesos de desterritorialización, que sirven como para señalar la idea de la sexualidad o del deseo, no como algo que esté permanentemente codificado y rígido, sino como algo que se puede abrir y que se puede trastocar y demás, ¿no? Entonces, en este sentido, quizá el libro más conocido de todas estas producciones teóricas que van a ir emergiendo es el libro de Judith Butler, El género en disputa, ¿no? Entonces ella establece ahí una crítica severa con el feminismo tradicional, porque el feminismo tradicional utilizaba la idea de la mujer como su fundamento estratégico, y ella lo que critica es la idea de que la mujer no se traduce en una unidad natural, sino que es más bien lo que ella denomina una ficción reguladora que produce relaciones normativas que tratan de naturalizar cierto régimen de sexualidad, de manera que otros queden automáticamente excluidas, ¿no? Entonces, para Butler, el género es en realidad un efecto de repetición de las prácticas sociales, es decir, el género no está dado de una vez por todas, se repite otra vez, como les dije antes, a través de prácticas sociales, y en este sentido es un efecto performativo y por lo tanto se puede desviar, se puede cuestionar, se puede transformar y se puede cambiar. Entonces, ella trata de señalar así lo que concibe como dos peligros. Por un lado, la idea de un feminismo esencialista que pierda de vista esto y entonces genere nuevas exclusiones. Y por otro lado, la idea de la oposición dicotómica y rígida entre lo heterosexual y lo homosexual, que es otra de las cosas que a ella le parece que pueden meter a la gente como en estas exclusiones y en estos movimientos identitarios que pueden ser luego profundamente conservadores según su modo de leer. Otra autora que es importante en este contexto es Eve Kosofsky-Sedgwick, que tiene una obra clave que es Epistemología del armario, que ella pues también en esta misma orientación de la teoría queer, pues critica como estas fijaciones cerradas, sobre todo en torno a la idea de una heterosexualidad que tendría que ser normativa y frente a la cual todo lo demás se presenta como desviación o aberración o raro, ¿no? Entonces, lo que ella dice es lo siguiente: lo nuevo de las postrimerías del siglo pasado fue la delimitación de un esquema mundial por el cual, del mismo modo que a las personas se les había asignado forzosamente un género masculino o femenino, también se consideraba necesario asignar a una sexualidad homo o heterosexual una identidad binarizada llena de implicaciones, por confusas que fueran, incluso para los aspectos ostensiblemente menos sexuales de la existencia personal. Esta novedad no dejó ningún espacio de la cultura a salvo de las fuertes incoherencias definicionales de la homo-heterosexualidad. Bueno, en este sentido también es importante reconocer que la teoría queer recoge claves de los movimientos sociales del momento desde una posición de rebeldía política. Y, como les he señalado antes, la importancia de la clase social y de la raza en los estudios de género viene a ser cada vez más importante. Entonces tenemos a La lesbiana mestiza fronteriza de Ansaldúa, de Gloria Ansaldúa, tenemos la construcción médica de los cuerpos sexuales y la frágil barrera cuerpo-máquina de los cyborgs de Donna Haraway, y tenemos, digamos, la resistencia a la normalización frente a la idea, porque si normalizamos es porque de otro lado estamos patologizando algo, y a la idea de una producción continua de identidades de tienes que ser esto, ¿no? Entonces, Beatriz Preciado advierte así: influidas por la crítica postcolonial, las teorías queer de los años 90 han utilizado los enormes recursos políticos de la identificación gueto, identificaciones que iban a tomar un nuevo valor político dado que por primera vez los sujetos de la enunciación eran las propias boyeras, los maricas, los negros y las personas transgénero. A aquellos que agitan la amenaza de la guetización, los movimientos y las teorías queer responden con estrategias a la vez hiperidentitarias y postidentitarias. Hacen un uso radical de los recursos políticos de la producción performativa de las identidades desviadas. La fuerza política de movimientos como ACT UP, Lesbian Avengers o la Radical Fairies
Deriva de su capacidad para utilizar sus posiciones de sujetos abyectos, esos malos sujetos que son los seropositivos, las bolleras, los maricas, para hacer de ello un foco de resistencia al punto de vista universal, a la historia blanca, colonial y hetero de lo humano. En este sentido, digamos que otra de las cuestiones que hay que señalar, ya casi para acabar, es que Teresa de Lauretis, también dentro de esta línea, va a tratar de repensar el género como tecnología, llevando todavía más allá los análisis de Foucault, que había hablado de las tecnologías del yo. Entonces, para de Lauretis es una gran crítica del pensamiento de la diferencia sexual, porque crea un único, porque para ella entonces supone la creación de un solo marco de referencia para pensar el género, y en este sentido la exclusión de otras posibilidades, ¿no? Entonces, en este sentido ella dice, el género ni siquiera tendría que ir ligado necesariamente al sexo. Son algunas de las cosas que se plantean desde estas tecnologías del género, ¿no? Entonces, y que ya plantean en este artículo de 1987 que pueden ustedes buscar, que se llama precisamente así, la tecnología del género. Y bueno, esto a muy grandes rasgos es un poco con lo que nos encontramos. Todo esto, a mi modo de ver, todo, absolutamente todo, pero es que creo que no hay nada en la vida que no lo tenga, tiene problemas. No creo que haya una sola postura que se pueda encerrar en su autocomplacencia o en su autorreferencia y no permitir cuestionarse o ver que tiene implicaciones que es necesario cuestionar. Aquí he tratado de exponer todas con pasión, con entusiasmo, y tratar de rescatar que todas tienen cosas que me parece que son sugerentes, aunque espero que a lo largo del curso pues vayamos puliendo algunas de las inquietudes que hemos visto aquí en nuestras sesiones Zoom, y vayamos viendo pues digamos la productividad que tiene el hecho de no tener todo resuelto. A veces eso ayuda mucho a seguir pensando y a seguir caminando, siempre y cuando no nos cierre, ¿no? Sino que permita también pues articulaciones a lo mejor insospechadas todavía. Esto sería todo. Recuerden entonces que nos vemos para discutir en las sesiones Zoom. La primera es el 23 de septiembre. Cuídense mucho y muchas gracias.